Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es John Chuquibala y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo utilizar las principales funciones de texto en Excel 2019. Vamos a revisar, vamos a practicar 11 de las principales funciones que considero que deberíamos de conocer para un desarrollo eficiente de nuestras labores cotidianas. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con la número 1, la función mayúscula, que convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Tenemos acá una serie de 5 nombres y apellidos. Vamos a utilizar la función mayúscula para convertir esta serie de textos, estos caracteres, a letras mayúsculas. Para lo cual vamos a iniciar, como en toda sintaxis correcta de Excel, colocando el símbolo igual. ¿De acuerdo? Luego ingresamos mayús y presionamos el tabulador y nos va a pedir el argumento, en este caso de la función. Nos pide el texto que necesitamos convertir a mayúscula. Seleccionamos la celda que contiene el texto para convertir a mayúscula. Vamos a cerrar paréntesis y finalmente enter. Como podemos ver, automáticamente la función nos ha convertido a mayúscula en este caso. Si queremos proyectar a las demás filas, damos doble clic en esta parte, en la esquina inferior derecha de la celda, doble clic y ya tenemos convertida todo lo que necesitamos, ¿no? La serie de 5 nombres y apellidos está convertida a mayúsculas. De esa forma fácil podemos agilizar nuestro trabajo, tal vez si es que te han entregado una data que todos están en minúscula y necesitamos convertirlas a mayúsculas, ¿no? No vamos a hacer el trabajo de editarlo en este caso. Alguien que desconoce haría ese trabajo, ¿no? De editarlo, de realizar la edición, celda por celda, etcétera, etcétera. Pero ya vieron cuál es la forma rápida de convertir minúsculas en mayúsculas. Ahora, en el punto número 2 vamos a ver la forma inversa, en este caso, de convertir un texto que nos entregan una data en mayúsculas y necesito convertirlo todo en minúscula. De igual forma, iniciamos como en toda sintaxis de forma correcta con el símbolo igual. Presionamos minus, presionamos el tabulador, nos pide el argumento, aquí se encuentra la celda C19, cerramos paréntesis, damos enter y tenemos ya convertido. En la columna C está nombre y apellidos todo en mayúscula y en la columna D nombre y apellidos todo en minúscula. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Algo que probablemente ninguna de estas funciones puede hacer es colocarnos la primera letra del nombre o del apellido en mayúscula y los demás caracteres dejarlo en minúscula. Pero este trabajo puede hacer la función non-propio. Como acá podemos ver, tenemos estos mismos nombres, pero lo tenemos en una serie de mayúsculas y minúsculas. En este caso, Pedro García Díaz, todo está en minúscula. Lo que la función non-propio va a hacer es convertir a Pedro, la P, va a colocar en mayúscula y los demás caracteres lo va a dejar como está en minúscula. García igual, el primer carácter lo va a convertir a mayúscula, Díaz de igual modo. Vamos a ingresar con el símbolo igual, colocamos non propio, damos el tabulador, seleccionamos el argumento de la función y cerramos paréntesis y damos finalmente enter. Como pueden ver, Pedro García Díaz nos ha convertido a los primeros caracteres, tanto del nombre y de los apellidos, a mayúscula. Y lo demás lo ha dejado como con minúsculas. De igual modo, Juan Pinto Paredes aparece los primeros caracteres del nombre y apellidos también de igual modo, ¿no? En mayúscula y los demás caracteres en minúsculas. Vamos a la número 4, que es la función izquierda. En este caso, la función izquierda lo que hace es nos devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto.
tenemos acá los nombres y apellidos de la serie que ya venimos trabajando para cuestiones de nuestro ejemplo. Vamos a ingresar la función izquierda y vamos a ver qué argumentos nos pide esta función. El primer argumento que nos pide es el argumento texto. Vamos a seleccionar la celda C41 para caso de este ejemplo. Seguidamente nos solicita un número de caracteres que necesitamos extraer del texto seleccionado. En este caso, si yo requiero extraer solamente el nombre de esta celda, necesito extraer Pedro. Pedro cuenta con 5 caracteres, por lo cual yo colocaría 5, el número de caracteres a extraer en este caso. Cerramos paréntesis, le damos enter y como podemos ver nos ha extraído el nombre Pedro. Damos doble clic y podemos corroborar de que para los demás nombres me ha extraído solamente Juan. Para el tercero, Flor, me ha extraído solamente 4 caracteres. Para Rosaura me ha extraído 5 caracteres y para Miguel me ha extraído también 5 caracteres. En el caso de Juan, Excel cuenta como un carácter al espacio. Entonces acá me está extrayendo Juan incluido el espacio. De igual modo Flor. Entonces, como podemos ver acá, los nombres no nos ha extraído de forma completa. Entonces vamos a tener otras funciones auxiliares de texto que nos van a permitir, en este caso, extraer los nombres de forma completa. Vamos a tener que colocar ahí un delimitador, vamos a tener que hacer que sea dinámico este número, el segundo argumento, el 5, que no sea fijo, sino que sea dinámico, que se base en otros argumentos para que eso sea dinámico y pues nos pueda jalar los nombres de tal cual necesitamos, ¿no? Vamos a ir avanzando al número 5, que es la función derecha, que es muy parecido a la anterior función, a la número 4. En este caso, derecha nos devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. En este caso, de la primera celda, Pedro García Díaz nos estaría extrayendo, iniciando desde el último apellido, ¿no? De Díaz. Vamos a desarrollar, en este caso vamos a extraer también 4 caracteres, ¿no? Con los que cuenta el apellido Díaz. Vamos a colocar derecha. Nos pide el argumento de la función texto. Nos está pidiendo también el número de caracteres. En este caso vamos a colocar 4, cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. Como ustedes pueden ver, nos ha extraído Díaz, los 4 últimos caracteres. Damos doble clic y podemos ver que efectivamente los 4 últimos caracteres de todos los apellidos maternos, en este caso, nos ha extraído, ¿no? Entonces, para esas situaciones también, en un siguiente ejemplo, en un siguiente video, los invito ya a revisar el siguiente video, vamos a aprender a cómo extraer el apellido materno completo. O también podemos extraer el apellido paterno completo. Ya puede ser con un relleno rápido o combinando una serie de fórmulas de texto de Excel. ¿De acuerdo? El número 6 tenemos extraer. ¿Qué trabajo nos realiza esta función? Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, por ejemplo, yo podría muy bien extraer el apellido García, el apellido Díaz, o en todo caso puedo extraer el nombre Pedro. ¿De acuerdo? Colocamos, como en toda sintaxis de forma correcta, el símbolo igual y colocamos la función, escribimos extrae. Nos solicita el argumento texto, vamos a seleccionar acá la celda, luego nos pide la posición en la que va a iniciar, desde dónde me va a extraer. En este caso requiero yo extraer el apellido paterno García. Entonces la posición de la que va a iniciar en este caso sería Pedro cuenta con 5 caracteres más el espacio serían 6 y la letra G sería el número 7. ¿De acuerdo? La posición inicial sería 7 y el número de caracteres que necesito que me extraiga serían 6. ¿De acuerdo? Porque el apellido García cuenta con 6 caracteres. La G1, la A2, la R3
la C4, la I5 y la A6. Ahí están los 6 caracteres. Cerramos paréntesis, le damos Enter. Como ustedes pueden ver, me ha jalado, me ha extraído el apellido paterno García. Y si proyectamos para los demás, pueden ver de que de señor Juan me ha extraído el apellido paterno pero incompleto, Guinto P. De Flor Quispe, de igual modo, me ha extraído a partir del número 6. ¿Y por qué me ha extraído a partir del número 6? Porque yo he indicado que a partir de la posición inicial va a ser el número 7 y me tiene que extraer 6 caracteres, ¿no? También en lo sucesivo vamos a ver cómo podemos apoyarnos de otras funciones de texto y complementar a extraer para extraer de una serie de un texto caracteres que necesitamos para realizar ciertos trabajos, ¿no? Para cuestiones del ejemplo vamos a modificar esta función, lo que ya trabajamos, y vamos a dejar con extraer los nombres, ¿de acuerdo? Vamos a escribir extraer. Vamos a seleccionar el argumento que nos está solicitando el texto, la posición inicial, vamos a iniciar en 1, y el nombre, en este caso Pedro, cuenta con 5 caracteres. Vamos a colocar 5, cerramos paréntesis y nos ha extraído el nombre que necesitamos. Vamos a la función hallar, la número 7. La función hallar y la función encontrar tienen mucha similitud, sin embargo tienen algunas diferencias, y mientras desarrollamos este ejemplo nos vamos a dar cuenta, ¿de acuerdo? Hallar devuelve el número de caracteres en el cual se encuentra un carácter en particular o cadena de texto, leyendo de izquierda a derecha. En este caso tenemos creído conveniente repetir Pedro García Díaz, uno en mayúscula y otro, uno con los primeros caracteres en mayúscula y lo segundo todo en minúscula. Entonces, en este caso yo requiero, porque en mi trabajo me pidieron encontrar dentro de esa cadena de texto la letra G, para lo cual voy a utilizar la función hallar, la G en mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces coloco el símbolo igual, escribo hallar, presiono el tabulador y selecciono el texto. Mi primer argumento. Mi segundo argumento dice, pide el texto buscado. El texto buscado en este caso se escribe en comillas, abro comillas, coloco la G mayúscula, cierro comillas, y como segundo argumento me solicita dentro del texto. Ahí selecciono la celda que contiene el texto. El número inicial voy a iniciar en 1, en este caso, ¿de acuerdo? Cierro paréntesis y le doy Enter. Me dice que está en la posición número 7, ¿de acuerdo? Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente el número 7 es la letra G que estoy buscando. Bueno, y para ambos, ¿no? En este caso, yo he solicitado que me encuentre la letra G mayúscula, y en el segundo nombre, aquí en la celda C75, García se encuentra con G mayúscula. Sin embargo, hallar me devuelve la posición correcta, lo que no va a ocurrir con encontrar. Entonces eso me lleva a la conclusión de que hallar no discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, encontrar sí discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a hacer ligeramente esto. Igual, encontrar, la función encontrar, a pesar de que su definición dice devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto, nos solicita también el primer argumento, el texto buscado. En este caso el texto buscado también voy a colocar la G mayúscula. El segundo argumento es dentro del texto, voy a seleccionar la celda que contiene el texto. El número inicial en este caso va a ser 1, como siempre, o no siempre, tal vez va a ser el número 1, probablemente que yo me voy a apoyar de otra función para que inicie yo a buscar luego de un espacio, luego de un arroba de repente en un correo electrónico, luego de un guión bajo, guión medio, etc. Algún carácter en específico, ¿no? Y eso me va a devolver un número, una posición, y eso va a hacer de que mi número inicial sea dinámico. Ya con algunos ejemplos vamos a complementar esta información que les estoy brindando. Damos Enter
Y efectivamente, encontrar me encuentra en la posición número 7 y coincide con hallar. Pero si proyectamos para la segunda, me devuelve un error. ¿Por qué? Porque encontrar sí discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Y acá en esta celda García inicia con G minúscula. Por lo tanto, yo le he solicitado que la función encontrar me ubique a la G mayúscula. Y como no lo encuentra, me devuelve un error. Si yo cambiaría, en este caso, a cualquiera de estos caracteres por una G, en este caso la D vamos a cambiar por G, y la situación va a cambiar. Ahí sí lo encuentra. Ahí sí lo encuentra, ¿por qué? Porque dentro de esta cadena de texto sí hay una G mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia principal entre hallar y encontrar. ¿De acuerdo? Como número 9 tenemos la función largo, que lo que me va a devolver es el número de caracteres con el que cuenta una cadena de texto. Rápidamente, igual, escribimos la función largo y seleccionamos el texto que necesitamos obtener el número de caracteres, ¿no? Damos Enter y me dice que Pedro García Díaz contiene 17 dígitos, Juan Pinto Paredes 18 y el que contiene mayor cantidad de caracteres es Rosaura Pizarro Pérez. En este caso, si realizan una contabilidad de forma individual, van a obtener exactamente 21 caracteres. Tenemos que contar en este caso también los espacios entre nombre y apellido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Exacto. Ya, vamos al número 10, que es la función concatenar. En este caso, la función concatenar me va a permitir unir varios elementos de texto en uno solo. Por ejemplo, quisiera unir en este caso el número de orden más los nombres y apellidos, entonces para lo cual utilizaría la función concatenar. Colocamos igual y seguidamente la función concatenar. Presiono el tabulador y voy a seleccionar la primera celda que contiene el número. Luego me pide el segundo argumento del texto 2. Entonces lo que yo voy a hacer es, en este caso, voy a darle un espacio, para lo cual voy a colocar comillas, espacio, cierro comillas, doy una coma y el texto 3 voy a colocar nombres y apellidos. Cierro paréntesis y ya tengo. Lo tengo en una sola celda a Pedro García Díaz más el número 1. Y así puedo unir textos que proceden de diferentes celdas, ¿no? No solamente que proceden de celdas, sino que por mis propios medios también podría parte de la fórmula insercionarlo ahí un texto, una palabra que quisiera que se encuentre ahí, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de las comillas podría colocar yo uno versus, se me ocurre colocar, y seguido de esto que me coloque el nombre, ¿no? Nombres y apellidos. Y ya lo tenemos ahí. 1 versus Pedro García Díaz, por ejemplo, ¿no? El número 11, y muy importante cuando trabajamos base de datos grandes, es esta función espacios. ¿De acuerdo? Seguidamente ya cuando hagamos más ejercicios, cuando les comparta más videos de ejercicios en las que se utiliza y por qué tenemos que tener presente esto, se van a dar cuenta que es bastante importante, ¿no? Cuando realizamos tablas dinámicas, cuando de una base de datos extraímos tablas dinámicas y vemos de que Juan se repite 2 veces. Sin embargo, no hay un carácter más que lo diferencia. Sin embargo, dentro de eso está implícito un espacio, ¿no? Como podemos ver aquí en el caso, ¿no? En el primero, Pedro García Díaz se encuentra alineado a la izquierda. En el 2 también se encuentra alineado a la izquierda. Sin embargo, me aparece como centrado. ¿Qué es lo que pasa acá? Como podemos ver aquí en la barra de fórmulas, hay textos. Hay textos. Igual, el número 3, Pedro García Díaz, también está un poquito corrido, a diferencia del número 1. Y Rosaura Pizarro Pérez sí están sin texto, ¿no? Sin espacios adicionales. Entonces, en este caso, si a estos 3 quisiera homogenizarlos para cuestión de una cuenta, para cuestión de hacer una lista desplegable, para cuestiones X que se requiera utilizarlos en Excel, entonces lo que haríamos es colocar igual la función espacios
Y lo que va a hacer es, como nos dice la definición, que quita todos los espacios de texto excepto los espacios individuales entre las palabras, ¿no? El primer argumento, ahí nos solicita texto, vamos a seleccionar, cerramos paréntesis y vamos a correr la función. Vamos a correr nuestra fórmula, perdón. Y como pueden ver, a este que estaba como centrado, ya hoy lo tenemos ya sin espacios, ¿no? Son estas, según la experiencia que vengo trabajando ya un buen tiempo con Excel, les recomendaría de que estas 11 las practiquen, las entiendan, la lógica con la que trabaja y las pongan en práctica en su trabajo cotidiano. Si te gustó este video, te solicitaría que le des like a este video, te suscribas al canal. En lo sucesivo vamos a ir ya con más frecuencia compartiendo videos, tutoriales respecto a este fascinante mundo de Excel. Y si es que crees que a otra persona como tú que está con ganas de aprender acerca de Excel le puede servir esta información, compártela. Comparte con tus amigos, con tus conocidos, entre otros, ¿no? Conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias y nos estamos viendo.